Adentrémonos en el oscuro corazón de Keddie, California. Un lugar donde la promesa de paz de un pequeño pueblo en las montañas se hizo añicos en 1981, listos para sumergirnos en el caso sin resolver de los asesinatos de Keddie. Desde luego, un caso que ha cautivado a los investigadores durante décadas. Un rompecabezas macabro con piezas que nunca parecen encajar del todo. Es que la tranquilidad de Keddie se vio interrumpida de la manera más brutal, ¿verdad? Hablemos de la noche del 11 de abril de 1961. Glenna Sharp vivía en una cabaña del Keddie Resort con sus 5 hijos, John, Sheila, Tina, Rick y Greg. Y esa noche, Dana Wingate, un amigo de John, también estaba allí. Y esa noche, la vida en esa cabaña cambiaría para siempre. Hila, la hija mayor, pasó la noche fuera en la cabaña de unos vecinos. Al volver a casa la mañana siguiente, se encontró con una escena que nadie debería presenciar. Su madre, su hermano John y Dana, sin vida en la sala de estar. Imagínate la escena. Las víctimas estaban atadas con cinta adhesiva y cables eléctricos, con múltiples puñaladas y golpes brutales en la cabeza. El cuchillo de cocina, un cuchillo de carnicero, estaba doblado por la mitad. La brutalidad del ataque es innegable. Y para añadir otra capa de horror a este macabro cuadro, Tina, la hija menor de Glenna, había desaparecido, mientras que los 3 niños más pequeños, Rick, Greg y un amigo que se quedaba con ellos, Justin Smart, estaban ilesos en otra habitación que vieron o escucharon esos niños. Es una pregunta inquietante. La desaparición de Tina añadió un nuevo nivel de complejidad al caso. El FBI se involucró al principio, pero luego se retiró. Una decisión que ha sido objeto de mucho escrutinio a lo largo de los años. La investigación inicial estuvo plagada de obstáculos, ¿verdad? No había señales de entrada forzada, el teléfono estaba descolgado y una sola huella dactilar sin identificar en la escena del crimen. Un rompecabezas desde el principio. Uno de los primeros sospechosos fue un hombre que huyó de Keddie justo después de los asesinatos, pero fue descartado después de pasar una prueba de polígrafo. Claro, la fiabilidad de las pruebas de polígrafo en esa época era mucho menor que en la actualidad. Y luego, la atención se centró en los vecinos de Luz Sharp, Martin y Marilyn Smart. Marilyn, la madre del pequeño Justin que se encontraba en la cabaña, afirmó haber encontrado una chaqueta ensangrentada de Tina en su sótano. Pero lo más perturbador es que la policía nunca investigó esta afirmación. De hecho, Martin Smart también afirmó que le faltaba un martillo de su casa, un detalle que se volvería relevante más adelante en la investigación. Las declaraciones de Marilyn sobre el comportamiento extraño de su marido la noche de los asesinatos, junto con su afirmación de que Martin odiaba a John Sharp, lo convirtieron en un sospechoso principal, ¿no? Sin duda. Y esta sospecha se intensificó cuando tiempo después, Martin le envió a Marilyn una carta en la que parecía insinuar su culpabilidad. La carta decía: he pagado el precio de tu amor y ahora lo he comprado con la vida de 4 personas. Es una frase que te hiela la sangre, ¿verdad? Pero luego tenemos el testimonio de Justin Smart, el niño que se alojaba en la cabaña. Al principio solo dijo que había soñado con los asesinatos, pero más tarde, bajo hipnosis, describió haber presenciado una lucha entre Glenna, John y Dana con 2 hombres no identificados. Y los bocetos policiales de estos hombres, basados en las descripciones de Justin, se convirtieron en una pieza fundamental del caso, aunque nunca se encontraron coincidencias. Piénsalo. 2 hombres vistos por un niño bajo hipnosis que nunca han sido identificados. Es un misterio dentro de un misterio. Y como si el caso no fuera ya lo suficientemente escalofriante, 3 años después de la tragedia, los restos de Tina fueron encontrados a más de 80 kilómetros de Keddie, en un lugar llamado Camp 18. Junto a sus restos se hallaron una manta infantil, una chaqueta y restos de cinta adhesiva. Lo más escalofriante es que la policía recibió una llamada anónima que identificaba los restos como los de Tina. Pero la persona que llamó nunca fue identificada. Y lo que es aún más inquietante, la grabación de esta llamada fue descubierta años después, olvidada en una caja de pruebas. Es como si la verdad estuviera ahí, pero siempre fuera de nuestro alcance. La investigación continuó a lo largo de los años, con varios sospechosos bajo la lupa, incluidos los conocidos asesinos en serie Henry Lee Lucas y Otis Toole, que finalmente fueron descartados. La cabaña donde ocurrieron los asesinatos fue demolida en 2004, eliminando una pieza clave de la evidencia física. Sin embargo, en 2016 un martillo que coincidía con la descripción del que Martin Smart había denunciado como desaparecido fue encontrado en un estanque cercano a la escena del crimen. Es como si el pasado se negara a permanecer enterrado. Este descubrimiento, junto con las crecientes críticas a la investigación inicial, ha reavivado el interés por el caso. Muchos creen que las pruebas mal gestionadas y los detalles pasados por alto podrían ser la clave para resolver finalmente el misterio de los asesinatos de Keddie. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Podrá resolverse este caso después de tantos años?
Una pregunta que nos persigue a todos los que hemos seguido este caso, ¿verdad? ¿Podrá la verdad salir a la luz después de tantos años? A veces parece que estamos ante un laberinto de espejos. Cada pista nos conduce a un nuevo misterio. Tienes toda la razón, pero a pesar de la complejidad del caso, hay ciertos elementos que nos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, Martin Smart. Su figura parece estar siempre en el centro del escenario. ¿Qué más sabemos de él y de su posible conexión con los asesinatos? Martin Smart era un personaje complejo sin duda, veterano de Vietnam, sufría de estrés postraumático y algunos lo describían como un hombre problemático propenso a la violencia. Su esposa Marilyn afirmó que Martin y su amigo John Bouvede estaban en la cabaña de los Sharples la noche de los asesinatos. Y si recordamos bien, Marilyn también mencionó que ambos hombres quemaron algo en la estufa de leña a altas horas de la madrugada, ¿cierto? Un detalle que sin duda añade una capa extra de inquietud a la historia. Efectivamente, aunque Martin Smart pasó una prueba de polígrafo en su momento, como ya hemos comentado, la fiabilidad de estas pruebas en la década de 1980 era cuestionable. Y el descubrimiento del martillo en 2016, un martillo que coincidía con la descripción del que faltaba en casa de los Smart, se reaviva las sospechas sobre su posible implicación. Es como si cada nueva pieza de rompecabezas nos llevara de vuelta a Martin Smart, ¿no te parece? Pero hablemos de Bouvede. ¿Tenía alguna conexión con los Sharp o con Keddie? Según algunos informes, Bouvede tenía vínculos con el crimen organizado de Chicago. Su presencia en Keddie la noche de los asesinatos y su silencio posterior sobre el caso lo convierten en una figura sospechosa. Es como si él también guardara secretos que podrían arrojar luz sobre la tragedia. Es una red de personajes y circunstancias realmente inquietante. Pero centrándonos en la investigación, ¿qué falló exactamente en la gestión de las pruebas? ¿Qué detalles cruciales fueron pasados por alto? Desde el principio, la escena del crimen no se aseguró adecuadamente. James Seabold, el vecino que encontró a Sheila Sharp la mañana después de los asesinatos, admitió haber entrado en la cabaña antes de la llegada de la policía, lo que podría haber contaminado la escena. Un error que podría haber tenido consecuencias devastadoras para la investigación. Un error imperdonable, sin duda. Y recordemos que la policía no investigó a fondo la afirmación de Marilyn Smart sobre la chaqueta ensangrentada de Tina. Una posible pieza clave de evidencia que fue ignorada. Exacto. Y a esto hay que añadir que la huella dactilar no identificada encontrada en la escena del crimen nunca se comparó con las huellas de los sospechosos conocidos, y la grabación de la llamada anónima que identificó los restos de Tina permaneció oculta entre las pruebas durante años. Es como si la verdad estuviera ahí, escondida a plena vista, pero nadie la viera. Es una serie de errores y descuidos que nos hacen preguntarnos qué otras pistas podrían haber sido pasadas por alto, ¿verdad? ¿Hay alguna teoría sobre el motivo de estos asesinatos? ¿Robo? ¿Venganza? ¿O algo más siniestro? La verdad es que el motivo sigue siendo un misterio. El robo parece improbable, ya que no filtraban objetos de valor en la cabaña. La teoría de la venganza es plausible, dado el supuesto odio de Martin Smart hacia John Sharp. Sin embargo, también se ha especulado con la posibilidad de un crimen relacionado con las drogas, debido a la supuesta implicación de Dana Wingate en el tráfico de LSD. Es cierto, las drogas podrían haber sido un factor importante en este caso. Y no podemos olvidar la brutalidad de los asesinatos, la forma en que las víctimas fueron atadas y torturadas. ¿Podría indicar esto un crimen pasional, un acto de odio extremo? Es una posibilidad que no podemos descartar. La ferocidad del ataque sugiere una rabia profunda, una furia descontrolada. Es como si el asesino o los asesinos hubieran descargado toda su ira y odio sobre las víctimas. Y la desaparición de Tina, su posterior asesinato y el abandono de su cuerpo lejos de la escena del crimen añade una capa de crueldad aún más perturbadora. Es como si quisieran infligir un dolor adicional, prolongar la agonía de la familia. Sin duda, es como si el asesino o los asesinos quisieran enviar un mensaje, infundir un miedo aún mayor en la comunidad. Es un detalle que nos hace pensar en la mente criminal, en la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. La historia de los asesinatos de Keddie está llena de giros oscuros y preguntas sin respuesta, pero a pesar del tiempo transcurrido, la esperanza de encontrar la verdad aún no se ha extinguido. Cierto, la reciente atención mediática, el descubrimiento del martillo y la revisión de las pruebas podrían arrojar nueva luz sobre este caso. Tal vez con un poco de suerte la verdad finalmente saldrá a la luz. Esperamos que así sea. La familia de las víctimas y la comunidad de Keddie merecen justicia y al menos una respuesta a las muchas preguntas que aún rodean este terrible suceso. Y mientras seguimos explorando este caso, es importante recordar que detrás de las pruebas, las teorías y las especulaciones, hay vidas que fueron brutalmente truncadas, un dolor que perdura hasta el día de hoy.
El misterio de Keddie es mucho más que un caso sin resolver. Es una tragedia humana que nos recuerda la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el bien y el mal, sobre la búsqueda incesante de la verdad y la justicia. ¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que algún día sabremos la verdad sobre los asesinatos de Keddie? Una pregunta que resuena en el silencio de Keddie, ¿verdad? ¿Podrá la verdad, como un fantasma atrapado, encontrar finalmente su camino hacia la luz? Es la pregunta que nos impulsa a seguir investigando, a buscar entre las sombras, a intentar dar voz a aquellos que ya no pueden hablar. Y es que no podemos olvidar que detrás de las pruebas, las teorías, las especulaciones, hay vidas truncadas. Familias destrozadas por el dolor y la incertidumbre. La comunidad de Keddie, un lugar que una vez respiró tranquilidad, también ha sufrido las consecuencias de este terrible suceso. ¿Cómo ha afectado este caso a la vida del pueblo? ¿Cómo se convive con la sombra de un misterio sin resolver? Imagínate vivir en un lugar donde la paz fue brutalmente arrebatada, donde cada rincón te recuerda la tragedia. Keddie se convirtió en sinónimo de miedo, de desconfianza. La sombra de los asesinatos se extendió sobre el pueblo, cambiando para siempre su esencia. Es como si la propia alma de Keddie hubiera sido herida, ¿verdad? Pero a pesar de la oscuridad, hay una luz que se niega a apagarse, la esperanza de encontrar la verdad. El descubrimiento del martillo en 2016, las nuevas tecnologías forenses, ¿crees que algún día se hará justicia? La ciencia forense ha avanzado mucho desde 1981. Las técnicas de análisis de ADN, que en aquel entonces eran impensables, podrían ser la clave para identificar al culpable o descartar a sospechosos. Es como si el tiempo, en su implacable avance, nos ofreciera nuevas herramientas para destrañar el pasado. Se están realizando pruebas de ADN con la evidencia original. ¿Podría la ciencia, por fin, arrojar luz sobre este oscuro secreto? Las autoridades han confirmado que están utilizando las últimas tecnologías forenses para analizar las pruebas, incluyendo la huella dactilar no identificada y las muestras de ADN encontradas en la escena del crimen. Cada molécula, cada fragmento de evidencia podría contener la respuesta que buscamos. Es una noticia esperanzadora. Y hablando de pistas, la carta que Martin Smart le envió a Marilyn podría ser utilizada como prueba en su contra. Esa frase: he pagado el precio de tu amor y ahora lo he comprado con la vida de 4 personas. Es escalofriante. Es una pregunta compleja. La carta, aunque inquietante, no constituye una confesión explícita. Su admisibilidad como prueba en un juicio dependería de varios factores, como su autenticidad y las circunstancias en que fue escrita. Es como si las palabras a veces pudieran ser armas de doble filo, ¿verdad? Capaces de herir y al mismo tiempo revelar la verdad. Pero incluso si la carta no se utiliza como prueba directa, podría proporcionar pistas valiosas para los investigadores. Exacto. Cada palabra, cada frase podría contener una pieza del rompecabezas. Es como si Marty Smart, consciente o inconscientemente, hubiera dejado un rastro que nos conduce hacia la verdad. Es fascinante cómo un caso que parecía destinado al olvido ha resurgido con tanta fuerza. ¿A qué se debe este renovado interés por los asesinatos de Keddie? ¿Por qué nos sigue cautivando este misterio después de tantos años? Creo que hay varios factores. Por un lado, el caso ha capturado la imaginación del público. La brutalidad de los asesinatos, el misterio de la niña desaparecida, la falta de respuestas, son elementos que nos atrapan, que nos hacen querer saber más. Es como si el misterio de Keddie fuera un imán para nuestra curiosidad, ¿verdad? Y la cobertura mediática, especialmente los documentales y podcasts, ha contribuido a mantener vivo el interés. Sin duda. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. Las comunidades online dedicadas a resolver crímenes sin resolver han jugado un papel crucial en la difusión de información sobre Keddie, atrayendo a nuevas personas a la búsqueda de la verdad. Es como si, a través de Internet, la historia de Keddie hubiera encontrado un nuevo camino para llegar al mundo. Es un recordatorio de que la colaboración, la unión de esfuerzos, puede ser una herramienta poderosa en la búsqueda de la justicia. Y a ti, que nos has acompañado en esta inmersión en el misterio de Keddie, ¿qué te gustaría decir? Les diría que no pierdan la esperanza. Aunque el camino ha sido largo y tortuoso, la verdad sigue ahí fuera, esperando ser descubierta. Cada nueva pieza de información, cada avance tecnológico, nos acerca un paso más a la resolución de este enigma. Es como si cada paso que damos nos acercara a la luz al final del túnel, ¿verdad? Y mientras esperamos con impaciencia nuevas revelaciones, recordemos a las víctimas y a sus familias, que merecen justicia y paz después de tantos años de sufrimiento e incertidumbre. Sus voces, silenciadas por la tragedia, resuenan en nuestra memoria, recordándonos que la búsqueda de la verdad es un acto de justicia, de amor, de respeto por la vida que les fue arrebatada. Los asesinatos de Keddie son un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados.
Una historia que nos invita a reflexionar, a cuestionar, a no olvidar. Y a ti que has llegado hasta aquí, te invitamos a seguir explorando este misterio, a buscar respuestas, a no dejar que la llama de la verdad se apague. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el oscuro corazón de Keddie.